Hola amigos, ¿qué tal están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. En esta ocasión se hablará sobre el tema de la Ley de Uno y el Programa Espacial Secreto. ¿Qué es la Ley de Uno? Son una serie de libros sobre unas sesiones o canalizaciones. Los libros del 1 al 4 fueron publicados en 1982 a 1984 y el quinto, del que hablará ahora David Wilcock, salió hasta 1998. ¿Por qué? Bueno, en el libro quinto, aunque unos dicen que pudiera ser porque no nos ayudaba con nuestro ascenso o nuestra evolución espiritual, que sí puede ser de esa manera porque estaba muy difícil de entender, pero al leerlo vi que al leer esta sesión, que es la 8, del día 26 de enero de 1981, del libro 5, se nota que el doctor Don Elkins, que era el que hacía las preguntas al ser que era canalizado, estaba muy confundido, como que no creía lo que era el ser que era canalizado, lo que le contestaba, ya que para ese tiempo todo eso era muy difícil de discernir, y lo comprendo. Era 1981. Ahora, en estos tiempos es más accesible esta información, porque ya hay más información, ya muchos informantes han salido a hablar sobre el programa espacial secreto. Pero en 1981, créamelo, el doctor Don Elkins, como doctor y físico, que era muy difícil, le era casi imposible creer lo que oía. Pero no me voy a extender más, ya que soy muy neófito en esta clase de información, amigos, sobre la Ley de Uno. Vamos a la entrevista. Una cosa, amigos, y aclaro perfectamente, no porque presente esta entrevista yo voy a creer en la gente que canaliza. Esta se me hizo muy importante porque casi no erró en nada sobre lo que sabemos ahora, sobre la tecnología que ya teníamos en 1981 y muchas cosas más. Y créanlo, amigos, yo soy muy escéptico hacia muchos de los seres que contactan con personas que son canalizadoras o medium. Hay mucho engaño, y en veces los seres y otras veces son las personas. Es que estos seres engañan mucho a la gente. Y créanmelo, yo no hablo lo tonto. Yo investigué un caso auténtico en el 2013, para ser exactos, a mediados de agosto del 2013, en el norte de México, que me abrió los ojos a todo esto, de que no todos los seres que canalizan son lo que dicen que son. Tengan mucho cuidado, por favor, se los digo, tengan mucho cuidado. En mi caso, un ente pero muy negativo, amigos, que al último resultó ser reptil. Bueno, así se lo comunicó al psicoanalista, que fue el que le dio la terapia con regresiones. Pero este ser se comportaba, amigos, de una manera como demonio. Se quedó dentro de esta joven, tenía 17 años la joven. Ella tenía grandes cualidades y la usaban como medium para canalizar, y quedó poseída por este ente. Primero empezó a tener problemas en la casa, problemas en el aspecto como poltergeist, cosas que se movían. La muchacha cada vez se fue hundiendo más, con una depresión bien profunda, y después empezaron los cambios. Ahí fue la primera vez que yo vi a una persona levitar más de 7 centímetros sobre la cama. Nunca en mi vida había visto eso. Y bueno, como vemos, esta niña fue engañada por el ente, porque primero el ente se hacía pasar como maestro ascendido. Lo canalizaba por mucho tiempo, ella y su grupo, en una ciudad del norte de México, del noreste. En una investigación que la tengo pero muy, muy guardada, porque fuera lo que estaba dentro de esa mujer, o de esa niña, porque para mí era una niña, créanme que me hostigó hasta aquí en mi casa. Al pastor que ayudó también le pasó lo mismo, y al psicoanalista, créanme, lo que todo el camino cuando nos regresamos para Guanajuato,
su cara era otra completamente. Él era bien escéptico. De esa vez en adelante él cambió mucho. Este es el caso más extraño que me ha asustado, ya que estos entes, cuando son negativos, créanmelo amigos, saben todo sobre ti, saben lo que te da más terror y te lo presentan. Se meten muy dentro de tu conciencia, así que tengan mucho cuidado. Y créanmelo, no estoy jugando amigos, no estoy jugando. Si eres frágil del corazón, es muy fácil de que hasta te dé un paro cardíaco con lo que estos entes negativos, porque no estoy diciendo que todos los entes son negativos los que canalizan, aunque como yo le digo, yo no creo mucho. Desde ese tiempo yo me hice muy escéptico y lo que pasa es que estoy muy precavido y prefiero no meterme con estas cosas. Pero bueno, yo no estoy aquí para contarles mis andanzas, sino vamos a la entrevista de este día. Y una de las nuevas en Cosmic Disclosure. Ahora sí, vayamos de lleno a la entrevista, amigos. Y disculpen que les haya platicado eso, pero yo trato de alejarlos de eso. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, todos somos adultos, pero yo la mera verdad sí les aconsejo mucho que tengan mucho cuidado. Yo siempre les he dicho, no le presten su mente a nadie, tengan mucho cuidado con eso. Lo que voy a hablar ahora, o lo que voy a sacar aquí, es porque van a ver, es muy diferente a lo que les estoy platicando, a lo que yo viví. Ya verán, vamos directamente, por favor, y disculpen una vez más por haberles robado algo de su tiempo contándoles algo sobre mis andanzas. Comienza David Wilcock y dice: soy su conductor David Wilcock. En este episodio comenzaremos a verificar algunas de las cosas que nos ha contado Corey Goode con los datos empíricos. Ya hablamos de esto en varias formas. Hicimos unas entrevistas con William Henry, que aquí se las puse, sobre arte antiguo y cómo se veían las esferas azules, que son los Blue Avians. Tenemos un nuevo informante también, William Tompkins, que salió a hablar y validó muchas de las cosas que nos contó Corey Goode. Y ahora también tenemos el material de la ley de uno, The Law of One, así como le llaman en inglés, que cuenta cosas increíbles sobre todo lo que hemos dicho en estas entrevistas. Corey, bienvenido nuevamente a tu casa, contesta Corey, gracias. David de nuevo, dado que lo que vamos a hablar será realmente sorprendente para la mayoría, la enorme correlación que hay entre la ley de uno y lo que tú viviste personalmente en tu trabajo. Vamos a hablar sobre cómo conocieron sobre la ley de uno en el programa espacial secreto, o en el programa espacial. Entonces, ¿cuál fue la opinión de ellos, Corey? Corey contesta, sí, la ley de uno sin dudas era conocida. Y ciertos puntos y ciertas personas tuvieron que leerlo. Me dijeron que era material negativo, que no lo leyera. Y eso hice, no lo leí. Creo que a principios del 2000 estaba en línea y lo busqué. Y leí apenas, pero nada más. No lo exploré a fondo, porque de algún modo me habían programado para no leerlo cuando estaba en su trabajo. David, ahora... había otra gente con quien hablamos que eran informantes y lo verificaron de forma independiente. Dijeron que sabían sobre la ley de uno y el programa espacial secreto y que es un factor común. Corey contesta y si recuerdas, esa fue una de las preguntas de la alianza del programa espacial secreto a Ralph Ayer, que es el líder de los Blue Avian. Le preguntaron, ¿ustedes? Lo interrumpe David y sigue David, dice, ¿ustedes son la ley de uno? Y luego dijo, ahora Corey lo interrumpe él y dice, yo soy Ayer. David, correcto. Y todas las preguntas que responden en la ley de uno siempre comienzan con lo primero que dicen, soy Ra. Y sí, estaba viendo en la sesión, siempre que comienza a hablar,
a este ser que están canalizando, siempre comienza con eso: soy Ra, Corey. Y eso confundió a la audiencia, porque ellos pensaban, bueno, no quiere responder a la pregunta, David. Entonces, en esta entrevista hablaremos sobre un trozo del material eliminado. Sí, hubo una sesión entera, la sesión 8, que salió el 26 de enero de 1981. Toda esa sesión fue eliminada de la ley de 1, porque el doctor Don Elkins, el que preguntaba, no sabía que eso fuera posible, ya que eso era muy adelantado. Lo que dijo la ley de 1 sobre nuestro gobierno y la tecnología que tenían y su alcance, realmente le voló la cabeza al doctor. No pudo tolerar que todo eso que este ser Ra le contestó fuera real. Y le dijeron que iban a preguntarle muchas cosas sobre el tema. Si era cierto, entonces sí, sencillamente lo que hizo, lo eliminaron ese libro, hasta que lo sacaron en 1998, obvio. Entonces la gente en el programa espacial no lo ha visto. Solamente salió en un sitio web hace unos años. De hecho, estaba en el libro 5, perdón, me retracto, dice David, estaba en el libro 5 de 1998. Esa fue la primera vez que alguien lo vio. Ahora, puedes leerlo en línea muy bien, sin tener ningún problema. Vamos a verlo. Leamos algunas cosas. Ayer dijiste que hay cierta cantidad de aterrizajes. Esto ya le están preguntando a Ra. Dice, leamos algunas cosas. Bueno, es que a ver si no los confundo. Es que está leyendo David Wilcock lo que en aquella sesión 8 Don Elkins le pregunta a Ra, al ser que estaban canalizando. Don Elkins, leemos algunas cosas. Ayer dijiste que hay cierta cantidad de aterrizajes. Algunos de ellos son tu gente. Algunas entidades que conoces, como el Grupo Orión, que ahora es el Draco, amigos. Mi primera pregunta es, ¿qué quisiste decir cuando mencionaste que los aterrizajes son tu gente? Y cuando hablaban, amigos, cuando hablaban de aterrizajes aquí, es que estaban hablando de ovnis. Miren lo que sucede aquí. Dice, contesta Rice, tu gente tiene en este presente espacial y temporal, los logros tecnológicos, por así decirlo, para poder crear y volar un tipo de nave con una forma especial que ustedes llaman objetos voladores no identificados. Ahora, esto sorprende mucho al doctor Don, no lo esperaba. Lamentablemente para la continúa Rice, lamentablemente para la tasa vibratoria de complejo de memoria social de tu gente, estos dispositivos no fueron diseñados para el servicio de la humanidad, sino para el uso potencialmente destructivo. Esto empeora el nexo vibratorio de tu complejo de memoria social, donde ni los que buscan servir a los demás ni quienes procuran su propio bienestar pueden ganar energía y el poder que abre las puertas a la infinidad inteligente necesaria para el complejo de memoria social. Bueno, vamos a ver qué contestó. Entonces lo que dicen aquí es que el programa espacial confundió el ascenso, amigos. No se hacían un favor a ellos mismos, no nos hacen un favor a nosotros tampoco, porque no comparten la tecnología con nosotros. Contesta Corey, dice, claro, la tecnología que nos ayudaría a progresar, David, pero dices que ahora la alianza quiere divulgar la tecnología. Corey, absolutamente, así es. Su meta es brindarle la tecnología a toda la humanidad, sin importar su raza o religión, todo al mismo tiempo. Continúa David. Y puedes ver que según lo que dicen, si esta tecnología fuera divulgada, causaría un impacto muy positivo en el proceso de ascenso. Corey,
sería un mundo distinto. David, sí, así es. Esto a su vez generaría lo que la cosecha sea pequeña. Eso es muy importante. Sencillamente dice que estuvimos en peligro. La cantidad de personas que lograron ser tan amables como para graduarse es baja. Bien, ahora nos adentramos en los detalles. Es sorprendente cómo esto valida todo lo que has dicho. Pregunta del doctor Donna a Ra en aquel tiempo, dice: estas naves son de nuestra gente, dado que lo denominamos aviones, todavía no existe. No puedes entender lo que sucedía, de dónde son. Dice Don en aquella sesión, dice: no puedo entender lo que sucedía, de dónde son. Le contesta Ra, dice: las que mencionamos son de tercera densidad y forman parte del denominado complejo militar de varias de las divisiones sociales o estructuras de tu gente. O sea, el complejo militar, amigos, para aquel tiempo ya tenía ovnis. Y dice, y otra cosa, no usa el término industrial, nomás usa complejo militar. Corey, claro. David, ¿no es sorprendente? Continúa David. La palabra que usa en complejo militar dice que esta gente física construye objetos voladores no identificados. Recordemos que el popular estudio sobre ovnis del año de 1981, cuando esto se hizo, nadie se dedicaba a esto aún, o sea, nadie hablaba del programa espacial secreto. Pero ¿cuál era el estado del programa espacial en aquel año de 1981? Le pregunta Corey. Corey contesta: en 1981, ese fue el comienzo de la Solar Warden. La Solar Warden fue solo el comienzo, pero había otros programas que ya habían empezado, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Estaba hablando de las sociedades secretas alemanas. Y estaban encaminados. David, pero había muchos objetos voladores no identificados para el año de 1981. Corey contesta: sí. David, en el complejo militar. Corey, claro. David, continuemos con esto. Ahora hablan sobre las bases. Y escuchen esto. Don, las bases, lo que contesta a Don, al doctor Don, dice: las bases son diversas. Hay bases como la que llamamos bajo el mar, en las aguas del sur, cerca de las Bahamas, y también en el Océano Pacífico. Oigan, amigos, esto, en varios sitios cerca de la frontera chilena, bajo el agua, o de la frontera chilena con el agua. ¿Se acuerdan que yo les dije? A mí me había dicho una persona que en el 2011, que me fue y me buscó en México cuando andaba investigando. Esta persona me dijo que en Chile, que ellos tenían una base sumergida o sumergible en Chile, pero esa base era móvil. Hay bases que se pueden mover bajo el agua, amigos. Bueno, sigo con esto, perdón. David, sigue David, dice: ¿te reíste cuando hablamos de las Bahamas? Le dice a Corey. ¿Cómo se coincide esto con lo que tú has oído? Corey, vi mapas de las bases navales bajo el mar, en las Bahamas. David, ¿en las Bahamas? ¿Y qué me dices sobre la frontera de Chile, que está más abajo, cerca del extremo de Sudamérica? Corey, sé que ahí hay bases militares, pero no sé cuáles son. Y quizá haya más bases del sector disidente alemán. El sector disidente alemán, o la Breakaway Civilization alemana, son las sociedades secretas, aquellos que se fueron antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial a la Antártica, al continente de hielo, allá en el sur. Y empezaron a construir otras bases bajo el mar, sobre todo enfrente, en la frontera, a la orilla del mar, ya que Chile tiene muchas islas. Bueno, allí hay varias, pero son
son bases móviles. También los alemanes, las sociedades secretas alemanas que fueron ayudadas por los agartanos y por los Draco, o por la Federación Draco, ellos sus bases son movibles. O sea, tú la ves aquí y crees inclusive que es una isla, pero no es una isla. De repente ya no la ves, desaparece del mapa. Bueno, eso es de mi parte. Dice, bueno, continúa David, dice, sí, pienso lo mismo, porque ellos, los disidentes alemanes, fueron a Sudamérica, a las bases bajo el agua, y luego, mira esto, Corey lo interrumpe y dice, en la luna. David, es decir, es increíble, para enero de 1981, hay bases en la luna, como ustedes llaman, esto es lo que dice Ra, perdón amigos. Ra en aquel 1981 le contesta a Don Elkins, dice, hay bases en la luna, como ustedes llaman al satélite, que en este momento están en remodelación. Corey lo interrumpe y dice, bases en remodelación, David, en la luna, a manos del complejo militar. Corey, bases en remodelación, eso indica que ocupaban una base que no era suya y la adaptaban. David, bueno, no explican, pero creo que lo que dicen aquí habla de una enorme expansión industrial. Ahora pensemos, y lo interrumpe Corey y dice, el CCI, el conglomerado corporativo interplanetario. David, pensemos en lo que dijiste sobre el Comando de Operación Lunar. Sí, lo que sabes verifica que hubo grandes remodelaciones en el Comando de Operación Lunar a partir de que Reagan asumió la presidencia. Pero desde antes, amigo, cuando Ingo Swann en visión remota fue a mediados o a principios de los 70s, él ya había visto varias bases en el lado oscuro de la luna. Ya hablé de eso en un video aquí, y no nomás Ingo Swann. Dentro de poco ya tengo para traducir un video en el cual hay un proyecto en el cual fueron a la luna desde hace mucho tiempo. Se cree que Estados Unidos y Rusia fueron a la luna en 1961. Y bueno, salió una vez en una conferencia de MUFON una persona, pero ya había salido hace muchos años, que trabajaba para la NSA o la Agencia Nacional de Seguridad, y él era técnico en aquellos años. Estaba hablando de 1965, amigos, 66. Lo mandaron a arreglar unas cámaras porque empezaron a fallar, o sea, algo para revelar fotografías, y él fue a arreglarlo, y ahí se topó con unas fotografías de bases en la luna en 1965. Se apellida Wolf, y él se asustó bastante. Nunca habló, empezó a hablar hasta muchos años después, porque tuvo mucho miedo. En aquel tiempo era muy peligroso hablar de estas cosas. Bueno, continúo. Yo solamente explico un poquito más, a lo mejor no les va a gustar esto, pero quiero que entiendan más o menos de lo que se está hablando aquí, para que no, bueno, para expandir un poquito las explicaciones. Espero no les enfade eso. Entonces David le dijo que estaban haciendo grandes remodelaciones en el Comando Operación Lunar a partir de que Reagan asumió el poder. Corey, sí, y además armaron la otra base, la que es como el Pentágono, pero es hexagonal, que se parece, que es de la Dark Fleet o la Flota Oscura. Y hay otros sitios menores que no llaman bases, David, pero eso va más allá de todo lo que la gente pensaba en aquella época, en 1981. Hay bases que se mueven por el territorio, y óiganlo bien, esto es lo que dice Ra también en esa canalización. Dice, hay bases que se mueven por el territorio. Esto seguramente quiera decir que David, esto seguramente quiera decir que hay algún vehículo móvil, como una base rodante. Dirás que hay cosas por el estilo, bases que se puedan conducir como si fueran un camión o algo así. Corey, es decir,
sé que existen centros de comando móviles, o esas bases que les digo bajo el agua, que son móviles también, amigos. David, está bien, eso es probablemente sea lo que él se refería. Continúan con la canalización. Dice, existen bases, por así decirlo, en sus cielos. Corey, probablemente sea lo mismo. David, plataformas que orbitan. Corey, plataformas que orbitan o estaciones de comando en forma de nave que vuelan sobre ciertas áreas y permanecen en su posición para monitorear y realizar telemetría. David, son bases con su gente son muy numerosas y, como ya dijimos, potencialmente destructivas. Nuevamente hablan sobre las bases en la Luna, hablan sobre las plataformas que orbitan y dicen que las bases son muchas. Es increíble. Y como vemos aquí, en un segundo, quien pregunta no sabe qué decir o no sabe cómo manejarlo. ¿De dónde provienen las personas que manejan estas naves? Le pregunta el doctor Don en 1981 a Ra. Y Ra contesta, forman parte de un país terrestre. ¿Cuál es su fuente? Esto se pone interesante. Esta gente proviene del mismo sitio que nosotros provienen del Creador, le pregunta Don. Ra se puso tempestuoso. Corey, todos somos uno. David, sí, como que no quiere que pregunten esas cosas. Pero ahora, 30 años después, 35 años después, se vuelve muy importante. Como lo preguntaste en un sentido superficial, esta gente pertenece, esto ya lo dice el ser que estaba canalizado, que estaban canalizando. Ra dice, como lo preguntaste, en un sentido superficial, esta gente pertenece a sus otros gobiernos, aquellos responsables de lo que ustedes denominan seguridad nacional. Nuevamente, el doctor Don no podía creer que el programa espacial existiera, como nos explicaste ahora que existía en ese momento, porque no había información ufológica sobre el programa espacial secreto en aquellos tiempos, amigo. Corey, no, creo que ninguna información había sobre el programa espacial secreto, o que haya salió hasta finales algo salió poquito a finales de la década de 1990. David, sí, por lo menos. Ahora notemos que dice otros gobiernos, o sea que Ra dijo otros gobiernos. ¿Qué sabemos? Continúa David. ¿Qué sabemos de la Liga de Naciones Galácticas Global? ¿Sabemos cuándo comenzó? Porque ya dicen aquí que había otros gobiernos también involucrados en seguridad nacional del espacio. Corey, podría referirse a eso. Eso sucedió también en la década de 1980, pero quizá también se refería al CCI, al conglomerado corporativo interplanetario, que está conformado por empresas de muchos países. David, claro, realmente le cuesta mucho asimilarlo al Dr. Don, especialmente lo de las bases bajo el agua. El Dr. Don le sigue preguntando a Ra. Dice, entonces debo entender que Estados Unidos tiene naves bajo el agua o bajo el mar. Ra, así es. Aquí continúa David. ¿Cómo fue que Estados Unidos pudo acceder a la tecnología necesaria para construir las naves y bases tierra y agua? Don fue el que hizo esa pregunta. ¿Cómo fue que Estados Unidos pudo acceder a la tecnología necesaria para construir las naves y bases en tierra y agua? Ra contestó. Hubo un complejo mente-cuerpo-alma conocido por tu gente, gracias al complejo de sonido vibratorio Nikola. Ya estaban hablando de Tesla. Esta entidad sigue Ra. Esta entidad partió de la ilusión y los documentos que contiene el conocimiento necesario y fueron adoptados por complejos de mente, cuerpo, espíritu. Aquí habla de la gente a la seguridad del complejo divisor nacional.
Básicamente dicen que había una conexión con Tesla. ¿Eso verifica algo de lo que oíste internamente?, le pregunta David a Corey. Bueno, sí, Tesla y su investigación eléctrica y electromagnética estaban muy adelantados a su época, y cuando murió, toda su información estaba documentada y toda su información fue confiscada. La consideraron confidencial y la pusieron en los programas. Pero no oí que toda la tecnología estuviera basada en su investigación. Supongo que debe haber sido tecnología alienígena revertida, o que no la hubieran regalado los extraterrestres. Supuestamente una civilización extraterrestre que hizo contacto con los militares en el 65 le regaló parte de la tecnología, e inclusive le regaló una nave. David, esto no viene ahí, yo lo digo. David, pero sin dudas podemos ver que si Tesla, si es cierto lo que cuenta el testigo sobre que tenía un disco volador que tenía la capacidad, sus documentos deben haber explicado cómo construir la nave tipo Solar Warden posteriormente. Corey contesta, claro, tenían suficientes científicos. David, muy bien, pasemos aquí. Por lo tanto, tu gente estuvo al tanto de la tecnología básica en los complejos, en el caso de los complejos mente, cuerpo, espíritu. Aquí ya está hablando Ra, amigos, que llaman rusos. La tecnología llegó gracias a un miembro de la Confederación. Son los muchachos positivos, en un intento hace unos 27 años por compartir información y promover la paz entre la gente. Eso, amigos, nos da un periodo que ya había pasado 27 años. Fue en 1953 o 1954, lo que dicen aquí, que es un grupo de extraterrestres benevolentes, se comunicó también con los rusos. Corey, esto sucedió también al mismo tiempo que vino el grupo benevolente y se puso en contacto con el complejo del ejército de los Estados Unidos y les advirtió sobre el camino que iban a tomar e intentó ayudarlos y a desviarse de él. David, y hablan sobre eso en la ley de uno. Hablan sobre reunirse con Eisenhower, ofrecerle un plan pacífico. O sea que eso supuestamente también viene a la ley de uno, de ofrecerle un plan pacífico, y como él lo rechaza, está claro que no tenían favoritos. Se lo dieron a ambos lados al mismo tiempo. Corey, ¿ya se conocía esta información? David, no se había divulgado nada que los rusos tenían la tecnología de ovnis en 1953. Corey, no existía internet ni ninguna forma de difundirlo. David, nunca pude encontrar ningún estudio que lo valide. Pero otra vez los rusos compiten con los Estados Unidos, así que no van a contar que pasó eso. Corey, no. David, pero a medida que avancemos veremos que no le fue bien tampoco a los rusos. Las entidades que brindaron la información estaban, bueno, ahora continúa Ra con la ley de uno. Las entidades brindaron la información, estaban equivocadas, pero hicimos muchas cosas al final de este ciclo para intentar ayudar con su cosecha al ascenso de IE, a partir del cual supimos que cierta ayuda es una locura. Otra vez, continúa David, otra vez los rusos tenían la tecnología, no la usaban con propósitos pacíficos, criaban además de armas de guerra, o seguían criando armas de guerra. Ahora, ¿sabes si los rusos tienen su propia nave? Y si también la tenían hace tiempo, como en los 50s, le pregunta David a Corey. Corey contesta, sí. David, ¿podrías contarnos un poco más sobre eso? Corey, desarrollaban sus propios programas según la información que había recibido, de que tenían los documentos, desarrollaban su tecnología en la base de las distintas fuentes. David, incluidos los alemanes, como dijiste. Corey, incluidos los alemanes, y habían desarrollado varios tipos diferentes de naves esféricas y algunas otras que ya volaban por los cielos antes que los estadounidenses se adelantaran.
Y la primera etapa del programa espacial secreto, a ellos les preocupaba mucho, hasta a los militares. Hubo muchos incidentes extraños que nos hacían retroceder en nuestro programa y no tenía sentido, no lo podíamos entender, teníamos algo de problemas y, por ejemplo, pasaba algo que evitaba que comenzáramos tan temprano como queríamos. David, bueno, interesante. Aquí es que la Confederación fomentó sus esperanzas de obtener un resultado pacífico. Deben haberse dado cuenta de que los rusos eran una contramedida contra el grupo Cabal en potencia. Corey, ¿se trata de un grupo asociado con Ra o algo así? David, sí. La Confederación es una asociación positiva de civilizaciones que buscan fomentar el ascenso y un resultado positivo. Corey, eso sin dudas es una intervención directa. David, sí. Y se equivocaron porque los rusos lo tomaron del modo incorrecto. Estos errores que cometieron fueron un factor que atribuye a que seamos más precavidos en este momento, incluso cuando la necesidad de poder es mayor y el llamado de su gente es cada vez mayor. Entonces, por ese motivo también dejaron de aterrizar, de aterrizar los objetos voladores y llevarse gente a bordo, como lo hacían estos buenos extraterrestres que estuvieron ocurriendo aquí en la década de los 50. ¿Se acuerdan que hubo muchos contactados en la época de los 50? Es por lo cual que ahora no aterrizan. Por eso es muy difícil creer que siga habiendo contactados. A mí desde el 2011, una persona que le tengo demasiado confianza me dijo que en estos momentos no había contactados. Porque se fueron por otro lado. Pasaron muchas cosas negativas. Pasaron cosas más negativas que positivas. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy... como cuando le dan poquito, luego se quiere sentir diferente, como muy orgulloso, como que le gusta llamar la atención o algo por el estilo. Y eso pasó con muchos contactados que quisieron, tenían que dar un mensaje y se sintieron privilegiados. Y por eso terminaron estos contactos. Aquí explican que ya no se llevan bien, pero sabemos que las abducciones seguían ocurriendo. Corey, sí. David, y sin duda hablaron de eso. Bien, entonces todavía le cuesta el tema. Escuchen esto, él comenta, David, que todavía le costaba el tema al doctor Don Elkins. Le pregunta al doctor Don Elkins a Ra: me desconciertan estas naves para las cuales tenemos bases bajo el agua. La tecnología es tan buena como para opacar a todas las demás armas en la Tierra. ¿Tenemos la capacidad de volar en esas naves o hay algún arma? ¿Nos las dieron vacías o simplemente son naves para transporte? ¿Cuál es el mecanismo básico de su vacío? Todas esas preguntas las hizo Don Elkins a Ra, de la ley de uno, y dice... Aquí hace un comentario David, dice: en verdad intenta comprender si se trata de una fuerza militar superior a la que hay en la Tierra. Ahora, antes de que veamos la respuesta, le pregunta a Corey: ¿qué dirías tú, Corey? Corey contesta: esta tecnología de vanguardia, sin dudas, hay naves con armas. David: sí. Y nunca has visto esto antes, ¿verdad? Corey: no. David: entonces no sabes qué va a responder. Pero dicen eso. Eso es muy difícil de creer. Es lo que digo. Le cuesta mucho al doctor Don asimilarlo. Corey: ¿la persona que formula las preguntas no creía en los ovnis? David: es el doctor Don Elkins, un ufólogo muy versado y doctor en física, que estudia el asunto desde los principios de la década de 1950. Y esta sesión 8... esta sesión sucedió en la década de 1980. Corey: bien. David: de eso ya hacía 30 años que estaba investigando el doctor Don Elkins. Entonces, cuando dicen que las naves quizás reciben el nombre equivocado, algunas veces sería más adecuado considerarlas armas,
Vamos a detenernos aquí un momento, dice David, porque lo otro lo dijo Ra. Se lo voy a repetir, amigos. Entonces, cuando dicen que las naves quizás reciben el nombre equivocado, algunas veces sería más adecuado considerarlas armas. Por eso dice David, vamos a detenernos aquí un momento. ¿Dirías que esto es preciso en cuanto a que todas las naves que construían en el complejo industrial militar tenían sistema de armas de diversos niveles? Le pregunta Corey David. Corey contesta, no todas, pero sí la mayoría. Se conoce como sistema de armas. David, ¿de verdad? Corey, sí. David, ahí lo tienen. Es sorprendente. La energía usada es del campo de energía electromagnética que polariza la esfera terrestre. Hablan sobre la electrogravedad, creo. Corey, exacto. David, rayo de partículas. Las armas se dividen en dos clases básicas. Su gente denomina... esto, amigos, esto es bien importante. Esto lo dice Ra en 1981. Dice, las armas se dividen en dos clases básicas. Su gente denomina a una psicotrónica y la otra rayo de partículas. Corey, psicotrónica. David, sí, ¿sabes qué es eso? Corey, me pregunto si tiene que ver con lo que hemos conversado antes, la visión e influencia remota añejada tecnológicamente, usada como arma. David, exacto. Corey, ¿de eso habla? David, sí, psicotrónica significa la electrónica que interactúa con la mente. En 1981 estaban hablando de esto, amigo, Es importante que se acuerden de eso. Corey, vaya. Y muchas de las naves se comunican a nivel bioneural. David, ahí está. Corey, los sistemas de armas. Lo interrumpe David, dice, lo que en verdad dicen aquí es que la psicotrónica es una tecnología que puede controlar la mente de las personas. Una tecnología que puede mostrarle esa tecnología que puede molestarle a algunas personas, los puede poner ansiosos, crear histeria en masa, esa clase de cosas. Esto, ¿sabe quién lo dijo, amigos? Ay, a ver si me acuerdo, que hice un video de él. Es el doctor, ahorita me acuerdo, después me acuerdo, le voy a poner ahí abajo, pero hice un video sobre el rayo de partículas. Por cierto, al doctor lo estaba entrevistando. Lo estaban entrevistando y a los 2 días sobre eso, y a los 2 días le dio un ataque al corazón y murió. Bueno, seguimos. La cantidad de destrucción que puede provocar esta tecnología es muy importante. Las armas se han usado en muchos casos para modificar patrones climáticos. Oigan bien, amigos, esto es bien importante. En 1981, cuando era esta canalización, le contestó al doctor, por eso el doctor no creía todo eso, era bien difícil que discerniera todo eso en aquel año. Miren lo que dice, la cantidad de destrucción que puede provocar esta tecnología es muy importante. Las armas se han usado en muchos casos para modificar patrones climáticos. Ahí interrumpe Corey y dice, estaba a punto si HAARP tuvo algo que ver con eso. Entonces David se ríe de la impresión y continúa con lo que estaba diciendo Ra. Y para mejorar el cambio vibratorio en el que está sumergido su planeta en este momento. Eso es lo que decía Ra. Ahora, sigue David. Debemos comprender que hablaban de qué hablaban cuando mencionan el cambio vibratorio. Habla sobre los cambios de la Tierra. Cuando cambia la vibración del planeta, los volcanes erupcionan y hay terremotos sin dudas. En 1981, y ellos ya describen la modificación climática de HAARP y también anuncian porque sufrimos terremotos. Ahora, ¿sabes si existen tecnologías como la de HAARP? Le pregunta Corey. ¿Sabes si existen tecnologías como la de HAARP en las plataformas o aeronaves que orbitan? ¿Podrías hacerlo desde las aeronaves? Corey, absolutamente. David, ahora nunca escuché eso antes, por eso me gusta hacer esto en vivo,
porque lo conocemos por primera vez. No sabía qué ibas a decir. Corey, sí. David, ¿pueden hacerlo? Corey otra vez dice, sí. David, ¿por qué la mayoría de la gente piensa que son satélites en la superficie de la Tierra? Corey, pueden provocar eventos climáticos localizados y pueden causar terremotos. Pueden provocar cambios moleculares en las estructuras para que fallen a niveles catastróficos. Pueden hacer muchas cosas desde la órbita. David, es interesante. Si alguna vez vistes la película de Mel Gibson llamada Teoría de la Conspiración, donde al principio de la película hay un transbordador espacial en órbita con un rayo que cambia el clima y controla la mente de la gente. Corey, ¿de verdad? David, al principio de la película, eso es sorprendente. Está ahí todo lo que estamos hablando ahora. En 1981, mucho antes de que cualquiera hablara sobre esto, él sigue sorprendido hablando del Dr. Don. Dígame si no, ese pobre señor no estaba sorprendido con todo eso que le estaban dando por esta canalización. Dígame si no, era mucho para discernir en ese tiempo. Aunque él era físico y doctor, realmente era muy difícil para él entender todo esto o aceptarlo como que ya existiera en aquel tiempo. Continúa, David, él sigue sorprendido cómo pudieron mantenerlo en secreto. No lo entiendo, porque no usamos esas naves como transporte. Le pregunta a Ra, el doctor Don le pregunta, ¿por qué no usamos estas naves como transporte? Porque él es piloto. Claro, Corey era piloto. David, él vivía de su sueldo como piloto. ¿Por qué no lo usan? Los gobiernos de cada una de las divisiones sociales se ilusionan. Otra vez vemos que hablan sobre varios gobiernos. Es que le contestó Ra. Dice, los gobiernos de cada una de las divisiones sociales se ilusionan. Entonces para David y dice, otra vez vemos que hablan sobre varios gobiernos. Y ahora sí sigue Ra. Dice, desean evitar toda publicidad de manera que el impacto se pueda contener. En caso de que haya acciones hostiles de parte de lo que su gente denomina enemigos. ¿Entiendes eso? Le pregunta David a Corey. ¿Entiendes eso? Luces desconcertado. Corey, estoy un poco desconcertado. David, a veces los términos me confunden también. Corey, sí. David, lo que dicen es que los gobiernos del mundo están incluidos otros gobiernos, porque recordemos que se habla de gobiernos múltiples. No nos dirán por qué temen que ocurra una invasión extraterrestre. Desean cuidar el elemento sorpresa. No quieren que los grupos extraterrestres sepan que tenemos esta tecnología. Estas bases en la luna, bajo el mar, las plataformas que orbitan, las naves con armas, entonces tienen elemento sorpresa en caso de invasión. Corey replica y dice, pero los extraterrestres ya saben. David, pero podría haber grupos que no lo sepan. Corey, sí, claro, los intrusos que siempre hay. Hay algunos que vienen y no se dan a conocer del todo. Inclusive, amigos, hay unos que entran sin permiso. Es por lo cual que existe la Solar Guardian como policía de nuestro sistema solar y de la Tierra. Continúa David, dice, claro, creo que eso es lo que se conversa aquí. Es fascinante. ¿Cuántas de estas naves tienen los Estados Unidos? Le pregunta el doctor Don en aquel año a Ra. Dice, ¿cuántas naves de estas tienen los Estados Unidos? Y esto es crucial, amigos. Mencionó a los Estados Unidos. Corey, claro, no habló de gobiernos. David, no habló de un complejo industrial militar. Ya estamos tratando con una civilización disidente. Como dijiste, el CCI, Conglomerado Corporativo Interplanetario. ¿Cuán tan avanzados estaban en ese momento, en 1981? Le pregunta Corey. Corey, estaban avanzados, habían desarrollado muchas de las tecnologías y estudiaban cómo expandirlas a alguno de los otros programas de novatos, porque hay varios programas, amigo. David, los Estados Unidos seguían al mando del CCI o del Conglomerado Corporativo Interplanetario en 1981. Corey, los Estados Unidos ya no estaban al mando del CCI. David,
Eso quería que dijeras, Corey. El CCI es una junta muy importante conformada por miembros jubilados de compañías de complejos militares diferentes de distintos países que son parte de una junta que toma decisiones que casi nadie en el gobierno estadounidense sabrá jamás. David, el punto aquí es que si ellos preguntan, tienes que tener mucho cuidado en cómo formulas la pregunta. Los Estados Unidos en 1981 dirías que lo único que de hecho controla a los Estados Unidos sería el programa espacial militar del nivel más bajo. Corey, claro. David, bien, eso pensé. No se dice con todo lo demás, porque al parecer lo que dicen aquí es que lo único que controlaba Estados Unidos en 1981 directamente eran las naves armadas robóticas sin tripulación. Ya están hablando de drones, amigos, en 1981, y esto aparece aquí, y por eso le preguntó el doctor Don Ra cuántas de estas naves tiene Estados Unidos, y aquí está la respuesta. Ra le contesta: Estados Unidos tiene 573 en este momento. 573 tenía, amigos, en 1981. Continúa David, ¿cómo se condice esto con lo que tú sabes? ¿Nunca viste esto antes, Corey? No suena tan loco, si incluye las naves drones que tenían desde hace mucho. David, claro. Corey, querían solucionar muchas cosas con los escudos en el espacio exterior para los astronautas o participantes del programa espacial. Puede haber habido muchas naves sin tripulación. Y se acuerdan en la entrevista de Tompkins, dijo lo mismo, que las naves que entraban en la Solar Guard, en estas naves grandotas que eran como una nave nodriza, entraban unas pequeñas que parecían Chevron o parecían triangulares. Y todas esas, acuérdense que dijo que eran manejadas a control remoto desde dentro de la nave. O sea, eran drones. David, ahí lo tienen. Está en proceso de llegar a esta cifra. No se mencionan a los otros países. Como dije, no mencionan Rusia ni ningún complejo militar o disidente. Entonces le pregunta Don a Ra otra vez. Dice, ¿cuál es la máxima velocidad de estas naves? Contesta Ra: la velocidad máxima de estas naves equivale a la energía de la Tierra al cuadrado. Sigue David. Dice, es una de las cosas extrañas que no tienen explicación. No sabemos realmente qué significa, salvo que tiene que ver con los campos energéticos de la Tierra, que se mueven alrededor de ella. El campo varía. El límite es aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz, como ustedes llaman. Esto es lo que sigue a Ra, hablando de eso, porque David interrumpió para preguntar qué significaba eso aquí en esta entrevista. Y sigue Ra, como le digo, Ra le contesta: el campo varía, el límite es aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz, como ustedes llaman. Esto se debe a imperfecciones de diseño. Sigue David, dice, ¿sabes si hay naves drones que están en un programa de nivel espacial menor? Por ejemplo, que puedan pasar la mitad de la velocidad de la luz, a menos que pasen por una cósmica. Corey, sí. Muchas de las naves que en un principio viajaban de esfera a esfera, como la TR-3B, amigos, dentro del sistema solar, no viajaban a Marte en cuestión de 20 o 30 minutos. Les llevaba horas. Y sí, yo recuerdo cuando entrevisté a un militar, me dijo que hacían 33 horas para llegar desde Dogway en Utah a Marte. David, claro, exacto. Corey, tenían que superar problemas técnicos y realizar avances científicos antes de volverse lo que son ahora, superlumínicos. David, encaja perfectamente. Este tipo de nave podría resolver o casi resolver muchos de los problemas energéticos vinculados con el transporte. Le pregunta el doctor Don a Ra, y Ra contesta:
La tecnología que tiene tu gente en este momento puede resolver, óigame bien, para 1981 dice, en este momento tu gente puede resolver todas las limitaciones que agobian su complejo de memoria social en este nexo actual de experiencia. O sea, ya desde cuándo tenemos para la energía libre, o sea, todo ese tipo de tecnología, amigo, ya la teníamos para ese tiempo. Y acuérdense que una vez Ben Rich, que era director de la Lockheed, dijo lo mismo, que nosotros teníamos ya tecnología para llevar E.T. a la casa. Continúa David, dice, es una declaración impactante. ¿Estás de acuerdo? Corey, es una declaración totalmente cierta. Lo sé con certeza por mi propia experiencia. David, tenemos todo tipo de problemas. Tenemos chatarra espacial que orbita la Tierra. Es un problema enorme si alguna vez salimos más al espacio. Tenemos derrames de crudo muy graves. Tenemos enormes cúmulos en el océano de basura plástica que hace falta limpiar. Corey, y eso ni siquiera cuenta, David, los desechos radioactivos. Corey, la gente que mueren a causa de enfermedades que podrían evitarse, hambre, gente sin agua, sin electricidad, la denominada crisis energética que oímos en las noticias. Nada de eso debería existir ya. Todos esos son crímenes contra la humanidad que siguen ocurriendo con la tecnología que tenemos disponible. Es increíble, David, y no resulta sorprendente que todo eso nos llegara en 1981. Nadie pudo verlo. Como el libro 5 apenas salió en 1998 y ya estaba ahí. Corey, sin dudas, es increíble, sorprendente. Sí que esta información se entregara. Solamente desearía haber sabido o sea, hace varios puntos. Solamente desearía haber sabido, otra vez, puntos suspensivos, y dice, habría preguntado otras cosas porque no habría dado información muy importante para esa época. David, bueno, sí, hay mucho más, pero no tenemos más tiempo en este episodio. Pero estás muy sorprendido. Corey, sí. David, ¿nunca antes lo habías visto? Corey, sí, estoy muy sorprendido. Pensé que iba a haber y correlación entre, y lo interrumpe David y dice, pero no tanto. Corey, claro. David, bueno, muy bien. Lo vieron aquí primero. Estas son reacciones en vivo al ver datos en la ley de 1 que validan el programa espacial secreto. Esto es Cosmic Disclosure. Soy su conductor David Wilcock y gracias por acompañarnos. Y yo también me despido, amigos. Gracias, abrazos a todos ustedes y hasta la próxima. Espero, una vez más, que no se les haya hecho muy largo. Abrazos para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Se despide de ustedes su amigo Antonio Cisneros. Hacía pasar como maestro ascendido. Lo canalizaba por mucho tiempo, ella y su grupo, en una ciudad del norte de México, del noreste, en una investigación que la tengo pero muy guardada, porque fuera lo que estaba dentro de esa mujer o de esa niña, porque para mí era una niña. Créanme que me hostigó hasta aquí en mi casa. Al pastor que ayudó también le pasó lo mismo, y al psicoanalista, créanme lo que todo el camino cuando nos regresamos para Guanajuato, su cara era otra completamente. Él era bien escéptico. De esa vez en adelante él cambió mucho. Este es el caso más extraño que me ha asustado, ya que estos entes, cuando son negativos, créanmelo, amigos, saben todo sobre ti, saben lo que te da más terror y te lo presentan. Se meten muy dentro de tu conciencia, así que tengan mucho cuidado. Y créanmelo, no estoy jugando, amigos, no estoy jugando. Si eres frágil del corazón, es muy fácil de que hasta te dé un paro cardíaco con lo que estos
entes negativos, porque no estoy diciendo que todos los entes son negativos los que canalizan, aunque como yo le digo, yo no creo mucho. Desde ese tiempo yo me hice muy escéptico y lo que pasa es que estoy muy precavido, canalizado, estaba muy confundido, como que no creía lo que era el ser que era canalizado, lo que le contestaba, ya que para ese tiempo todo eso era muy difícil de discernir. Y lo comprendo, era 1981. Ahora, en estos tiempos es más accesible esta información, porque ya hay más información, ya muchos informantes han salido a hablar sobre el programa espacial secreto. Pero en 1981, créamelo, el doctor Don Elkins, como doctor y físico, que era muy difícil, le era casi imposible creer lo que oía. Pero no me voy a extender más, ya que soy muy neófito en esta clase de información, amigos, sobre la ley de uno. Vamos a la entrevista. Una cosa, amigos, y aclaro perfectamente, no porque presente esta entrevista yo voy a creer en la gente que canaliza. Esta se me hizo muy importante porque casi no erró en nada sobre lo que sabemos ahora, sobre la tecnología que ya teníamos en 1981 y muchas cosas más. Y créanlo, amigos, yo soy muy escéptico hacia muchos de los seres que contactan con personas que son canalizadoras o medium. Hay mucho engaño y en veces los seres, yo prefiero, no meterme con estas cosas. Pero bueno, yo no estoy aquí para contarles mis andanzas, sino vamos a la entrevista de este día. Y una de las nuevas en Cosmic Disclosure. Ahora sí, vayamos de lleno a la entrevista, amigos. Y disculpen que les haya platicado eso, pero yo trato de alejarlos de eso. Cada quien sabe lo que tiene que hacer, todos somos adultos, pero yo la mera verdad sí les aconsejo mucho que tengan mucho cuidado. Yo siempre les he dicho, no le presten su mente a nadie, tengan mucho cuidado con eso. Lo que voy a hablar ahora, o lo que voy a sacar aquí, es porque van a ver, es muy diferente a lo que les estoy platicando, a lo que yo viví. Ya verán, vamos directamente, por favor, y disculpen una vez más por haberles robado algo de su tiempo contándoles algo sobre mis andanzas. Comienza David Wilcock y dice: soy su conductor, David Wilcock. En este episodio comenzaremos a verificar algunas de las cosas que nos ha contado Corey Goode con los datos empíricos. Ya hablamos de esto en varias formas. Hicimos unas entrevistas con William Henry, que aquí se las puse, sobre arte antiguo y cómo se veían las esferas azules, que son los blue. Otras veces son las personas. Es que estos seres engañan mucho a la gente. Y créanmelo, yo no hablo a lo tonto. Yo investigué un caso auténtico en el 2013, para ser exactos, a mediados de agosto del 2013, en el norte de México, que me abrió los ojos a todo esto, de que no todos los seres que canalizan son lo que dicen que son. Tengan mucho cuidado, por favor, se los digo, tengan mucho cuidado. En mi caso, un ente pero muy negativo, amigos, que al último resultó ser reptil. Bueno, así se lo comunicó al psicoanalista, que fue el que le dio la terapia con regresiones. Pero este ser se comportaba, amigos, de una manera como demonio. Se quedó dentro de esta joven, tenía 17 años la joven. Ella tenía grandes cualidades y la usaban como medium para canalizar, y quedó poseída por este ente. Primero empezó a tener problemas en la casa, problemas en el aspecto como poltergeist, cosas que se movían. La muchacha cada vez se fue hundiendo más, con una depresión bien profunda, y después empezaron los cambios. Ahí fue la primera vez que yo vi a una persona levitar más de 7 centímetros sobre la cama. Nunca en mi vida había visto eso. Y bueno, como vemos, esta niña fue engañada por el ente, porque primero el ente se...
Hola amigos, ¿qué tal están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. En esta ocasión se hablará sobre el tema de la Ley de Uno y el Programa Espacial Secreto. ¿Qué es la Ley de Uno? Son una serie de libros sobre unas sesiones o canalizaciones. Los libros del 1 al 4 fueron publicados en 1982 a 1984 y el quinto del que hablará ahora David Wilcock salió hasta 1998. ¿Por qué? Bueno, en el libro quinto, aunque unos dicen que pudiera ser porque no nos ayudaba con nuestro ascenso o nuestra evolución espiritual, que sí puede ser de esa manera porque está muy difícil de entender. Pero al leerlo vi que al leer esta sesión, que es la 8, del día 26 de enero de 1981, del libro 5, se nota que el doctor Don Elkins, que era el que hacía las preguntas al ser que era